Buenas tardes, Arratsaldeon. Hoy venimos a presentar la película Camila saldrá esta noche, que acaba de presentarse en su pase oficial en el Cursal ahora mismo. Y para presentarla, esta película que compite en la sección oficial, tenemos a su directora, Inés Barrionuevo, tenemos a dos de sus actrices protagonistas, Nina Siembrowski, perdón si lo he dicho mal, Maite Valero, mucho más fácil. Tenemos a tres de sus productores, Martín Bullrich, Sebastián Aloy y Luis Bustamante. Y también quería deciros que contamos con con el co-guionista, junto a la directora, que se llama Andrés Aloy, que está allí sentado. Ya sabéis que por tema COVID no puede haber más gente en la mesa, pero por supuesto estará encantado también de responder a vuestras preguntas. Y quería empezar yo con una pregunta, especialmente para la directora. Y es que me ha parecido que la película tenía, bueno, evidentemente un trabajo actoral muy potente, muy trabajado, muy detallado, pero también yo al menos me he creído mucho la realidad de ese instituto, de esa forma de comportarse, de esta juventud, que es una juventud distinta a cuando yo era joven, ¿no? O sea, es decir, es una juventud muy contemporánea. Y me preguntaba cómo había sido el ejercicio, tal vez también Andrés pueda responder respecto al guión, de introducirse en ese mundo, de conocer a esa gente que es la juventud de hoy y no de hace 15 años, ¿no? Buenas tardes o buenas noches. Gracias por este encuentro del cine, que finalmente el cine es encuentro más allá de la pandemia y del COVID. Bueno, si es lejana para ti, para mí es más lejana. Sí. Con la mascarilla no sé qué edad tenés, pero me parece que sos joven. Eh, por una parte, hay una juventud de los últimos años en la Argentina, sobre todo que tiene que ver con las mujeres y con el feminismo y con lo que pasó con la marea verde y con una militancia de observar, que tuvo que ver con observar en las marchas un montón de chicas muy jóvenes, ¿no? Pibas muy jóvenes de colegios que estaban en las vigilias a favor de la legalización del aborto. Eh, y mi trabajo es observar, pero mi trabajo no, yo no soy una documentalista tampoco, ¿no? Yo no sé si ellas se sienten identificadas, que tienen la edad coetáneas a sus personajes con lo que yo represento en la pantalla. También hay un trabajo que es una invención, ¿no? Estamos haciendo cine y trabajamos un poco imaginándonos cómo son estas jóvenes, estos jóvenes y cómo es este colegio, con retazos tanto con Andrés, que también trabajamos en el guión, con retazos de pasados nuestros, de colegios, de cosas que nos pasaron y con cosas que vamos observando y con cosas que construimos finalmente, porque creo que no pretende retratar fielmente, sino ese artefacto y esa maquinaria que es el arte, ¿no? Un poco eso. Pero bueno, viene un poco también de la realidad y de todo lo que pasó lo que pasó en los últimos años en la Argentina, con todo este movimiento. Vale, ahora vamos a pasar, si queréis, al turno de preguntas. Hola. Hola. Quería preguntar a la directora. Estoy acostumbrada a ver en este tipo de temáticas, suele haber siempre violencia sexual muy explícita, de la que estoy muy harta, por cierto, de ver en pantalla. Siempre hay violaciones, siempre es todo muy horrible. Entonces, primero agradecer que esta película no es un trauma y puedes verla y salir relativamente tranquilo, pero sí que se intuye un poco de esa violencia sexual porque existe. Entonces, quería saber si te habías planteado en algún momento ser un poco más cruda o no, y por qué sí o por qué no. Sí, es una buena pregunta. Gracias. Yo también me he hartado de ver un poco ese tipo de cosas. Y sí me planteé ser más cruda y fue algo que pensé mucho y que pensamos con respecto a ver, en una mesa hablando con amigas, con mujeres, de 5, 4 han sido víctimas de abuso. O sea, los porcentajes de todas las mujeres han sido abusadas en mayor o menor medida. Y no tenemos que, digamos, no tenemos que hablar de violación, podemos hablar de un montón de cosas. Y me parecía eh, que plantear algo mucho más sutil digamos, ya sabemos que una violación es un acto de violencia, ¿no? Y lo que hemos visto en películas, pero un acto que tenga que ver con una sutileza mucho más fuerte genera un pensamiento diferente, ¿no? Como, no estarán exagerando, o ella se defendió, no es una víctima esperable, ¿no? También quería un poco hablar de eso
y de que los abusos pueden ser micros, pueden ser macros, pueden ser de distintas formas y siguen siendo abuso. Entonces la representación del abuso como una violación, que es lo que hemos visto en un montón de películas en la historia del cine, también tenemos que mostrar otras cosas que tienen que ver con sutilezas más grandes y que seguimos viviendo, ¿no? Como mujeres. Un poco eso. Hola, buenas. Yo quería preguntar por el plano final. ¿Qué relevancia puede tener ese reflejo? ¿Por qué acabar con ese reflejo? Gracias. Bueno, porque al final fue toda una cuestión que buscamos mucho con el montaje y empieza con una historia que es ella en este museo y que hay una historia de una chica que es una aborigen que fue cooptada por colonos, ¿no? Que es en el comienzo de la película. Y me gustaba un final que dialogara con ese comienzo y que también se fuera de un panfleto hacia el personaje, ¿no? Porque ella no deja de ser una adolescente y que va a seguir su vida y que se mira en ese reflejo, se mira hacia adelante, ¿no? Más allá de la revuelta prematura en el colegio, la vida continúa, ¿no? Tiene 17 años también. No quería dejar la película como en un acto, con un estandarte, no quería volver al personaje y un poco por eso volví a lo que era ella caminando sola. No sé si responde a tu pregunta. Sí. Sí, hola. He leído que el guión en principio o el proyecto lo propusieron, que no era tuyo. ¿Para hacerlo tuyo tuviste la necesidad de entrar en el guión o también te lo plantearon y accediste de esa manera? ¿Cómo has hecho tuya la película? Bueno, los chicos me pasaron un guión que era un guión de adolescentes que trataba sobre todo sobre el bullying y yo les propuse hacer una versión diferente mía. El guión venía, bueno, está Andrés acá, que venía trabajando en ese guión, pero tenía otro director y tenía una mirada que, bueno, a mí no me interesaba tanto porque también venía de la mano de otro director. Pasó a mis manos y terminamos trabajando. Trabajé en una versión yo y después trabajamos con Andrés en una versión subsiguiente, en 2 o 3 versiones subsiguientes, para lograr finalmente esta versión final. Entonces fue un poco, tuvo varias etapas, en realidad, tuvo varias etapas. No sé, Uy, perdón. sí. No, perdón, sigue. Que te he cortado, perdona. No, dime. No, Me has salvado, no sabía más qué decir. No, decía que no sé si por alusiones tal vez Andrés quiera comentar algo. Claro. ¿Querés comentar algo, Andrés? ¿No? Vale, de acuerdo. Teníamos otra pregunta aquí. Hola, yo otra vez. Mi pregunta esta vez es para las actrices. Quería saber cómo os habéis preparado el papel, si habéis hecho algo para mejorar la química entre vosotras. ¿Hay una química muy buena entre vosotras? No sé si erais ya amigas o algo por el estilo. Nos conocimos en el casting, pero fue muy natural. Sí, se dio muy fácil, como desde un principio hubo química entre nosotras, como que las cosas fluían muy fácil. Creo que nos eligieron a nosotras dos por la química, que más que construimos la química después. O sea, Sí, después fue algo que como que se fue profundizando con el tiempo y con los días de compartir y de rodaje, pero ya había algo que se daba entre. Estaba bueno. Y aprovechando la pregunta que hacía antes, ¿vosotras os sentís identificadas con los personajes? Es decir, más allá en el terreno personal, sino que sentís un reflejo de que realmente la juventud actual pueda ir encaminada a la descripción de estos personajes. yo creo que sí, pero que a la vez mismo la juventud tiene sus contradicciones. Creo que estamos, más allá de que tengo la edad,
también todos tenemos nuestras contradicciones y creo que todos estamos aprendiendo también un poco a vivir y estamos aprendiendo bastante como de este tema. Creo que no sé si soy así como Camila. Sí tengo su carácter a veces, pero creo que sí, para mí, a mí me fue muy, me identifico mucho con más las escenas que tiene con su madre. Creo que es como que me pasa mucho de quizás cuando iba al colegio o cuando estoy en mi grupo de amigos, de ser así, como hablar mucho de política y ir a marchas y todo eso, y que cuando llego a mi casa tener un vínculo con mi mamá que es de madre e hija y que a veces se me va la contradicción ahí también de quizás de pelearme, digamos, en ese sentido, y a la vez después tenerle mucho amor y mucha sororidad también. Nada, como que ahí me sentí más identificada quizás en la parte del vínculo con su mamá. No por mi mamá, sino por la situación un poco de a veces en distintos ámbitos te mueves de distintas maneras, digamos. Y tú, Maite, porque claro, tu papel también es muy distinto también respecto a la clase social e ideología del personaje. Sí, me siento bastante identificada con Clara. Esa dualidad interna que ella tiene, por momentos la siento. Así que era algo como cercano para encontrar. No fue algo que me costó, como que la entendía a ella. Entendía esa dualidad que tenía. Y también fui a un colegio quizá más tradicional y después fui como creciendo y conociendo mundo y encontrando cosas nuevas, que es un poco lo que le pasa a Clara en la película, como que va como abriendo su mente. Y sí, en ese caso me siento identificada. Y también creo que lo que estuvo bueno, que en cuanto a lo que dijiste de la juventud, como sentí que siempre nos escucharon, como a los actores jóvenes, como que teníamos un lugar quizá para dar nuestro punto de vista sobre las escenas y eso era muy agradable trabajar así. No sé si Inés quiere aportar algo también sobre este punto de dirección actoral, que a mí me parece que es... La película tiene muchas claves, pero es una de las grandes claves, ¿no? No solo respecto a ella, sino respecto a todos los otros actores secundarios del grupito. No sé si hay alguna cuestión actoral que quieras comentar o respecto a cómo trabajas con ellos, me refería. Tuvimos un proceso de casting muy fuerte con Soledad San Martín, que trabajó con ella en casting y coach de actores, y tuvimos un gran trabajo y una gran suerte porque conseguimos todos los personajes. Me parece que se armó el casting. Siempre hablamos un poco de armar como el cuadro de las caras, ¿no? De lo que estamos buscando, y eran muchos personajes que tenían que armar esa familia de amistad, ¿no? Pero bueno, familia al fin, y que tenían que quedar bien en ese cuadro donde vieras estas caras. Y la verdad que los conseguimos bien. Creo que fue un trabajo que lo logramos en poco tiempo y trabajamos con bastante rigor. O sea, es verdad que con mucha libertad para el diálogo, pero con bastante rigor en el guión. No trabajamos sobre improvisación y trabajamos sobre los vínculos. Las chicas lo saben, como ensayamos muchísimo los vínculos entre los personajes, pero sí trabajamos, creo que en la película se respeta el guión como se escribe, ¿no? Está como... Los diálogos se respetaron en ese sentido. Lo respetamos. Vale. Tenemos otra pregunta por aquí. Hola de nuevo. Hola Mira, de y nuevo. otra por allí atrás después. Os veo tímidos hoy.
Hola, otra vez. ¿Podemos hablar del gatito, por favor? Porque muy fan del gatito. ¿Por qué decidiste meter esas escenas? Que me da la sensación de que puede haber un poco de simbología ahí detrás, más de lo que aparenta. Mira, siempre pongo animales, creo, en mis películas y bueno, no podía fallar que hubiese un animal. Yo la verdad que no sé si hay una simbología. Creo que después a veces una pone cosas en la película que después lee por ahí una crítica sobre la simbología y decís, ah, mira, ¿no? Como, ah, había una simbología. Quizás es una interpretación posterior. Me gustaba pensar en esta cosa que se traslada, ¿no? Como los pesos que se quitan y las cosas que se ponen por intercambio. Que me parece que esas cosas funcionan bien en las historias, ¿no? Como de repente el gatito pasa a ser algo que está en un lugar y que pasa después a estar en otro y muere la abuela, pero hay un gatito, la vecina está viviendo un duelo, pero obtiene un animal que es algo muy tierno. Y ese pasaje es como un pasaje de algo muy, de mucha ternura, ¿no? No sé si pensé en la simbología, sino más bien en ese sopesar de perder una cosa y tener otra, este gatito que va pasando hasta quedar finalmente en manos de una persona muy solitaria, ¿no? Eso. Hola, buenas. Yo quería preguntarle, todos los pasos hacia adelante que se dan en la película en contra de la violencia contra las mujeres o contra distintos problemas que haya con el género y demás, son de los jóvenes. ¿No se planteó en ningún momento que algún adulto también tirase un poquito del carro con ellos? ¿O es un reflejo de lo que sucede actualmente entre la juventud y la diferencia que hay con los adultos? Creo que no entiendo la pregunta, perdón. Son ellas, las más jóvenes, las que denuncian, las que ponen evidencia, pero siempre parece que los adultos en la película se quedan estancados o en el paso atrás. ¿Se planteó en algún momento que algún adulto tendiese la mano? ¿O es un reflejo de lo que ha vivido o sucede? Es que creo que en definitiva hicimos un recorte donde nos interesaba es el mundo de ellos y de ellas y de ellas, ¿no? Como los adultos quedaban un poco al margen de ese mundo. Más allá que haya sucedido, hablaba hace un rato de esta juventud increíble, de estas jóvenes que estuvieron en todo el movimiento y en la vigilia. Más allá de eso, también, eso como un referente, pero más allá de eso, nosotros hacemos un recorte cuando inventamos, ¿no? Decimos, bueno, vamos a hablar de este mundo. Y la verdad que una intervención de los adultos quedan un poco fuera, ¿no? Era como, nos metemos ahí y queremos saber lo que le pasa a Camila y a su entorno y lo que ella está viendo y vivimos con ella lo que ella está mirando, ¿no? Y los adultos quedan un poco al margen de la historia. Sí, me gustaría saber cómo espera que sea recibida la película en Argentina y si cree que puede causar alguna controversia al tratar aspectos como los de la marea verde. No, yo creo que controversia, no sé, chicas, ¿qué piensan? Muy probable, pero Sí. a la vez, no sé, creo que todo genera controversia. No sé, me parece que no sé si tiene tanta controversia, digamos, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo ya es legal en Argentina. Cuando nosotros filmamos no lo era. No lo era, no. No lo era. Entonces, también esa parte controversial, digamos, igual el avance de la derecha está haciendo y es una realidad. Yo por ahí me siento que vivo en una burbuja, ¿no? Que yo hablo de este tema y hablo con ellas y somos como una trinchera y decimos, no, para nosotros esto es quizás hasta suave, ¿no? En un punto. Podemos hablar de cosas, o sea, podemos ser mucho más controversiales. Yo no lo veo tan controversial en ese sentido, pero me voy en la vereda del frente, o más bien en la baldosa del lado, hay otra realidad y otra cara y hay odio y homofobia y violencia y gente que no acepta la diversidad y gente que dice salven las dos vidas y todo esto. Entonces por ahí siento que estoy como en una burbuja hablando de estos temas, pero Si teme alguna reacción por parte de ese público. no pienso en ese público, no sé qué. Es un público en el que no pienso, pero Creo existe. Que existe, sí, existe ese público y existe
va a existir siempre, digamos, en ese sentido. Y en Argentina está avanzando un montón también la derecha. Pero creo que también en un punto, aunque Inés no lo crea, también lo piensa en ese público y también es un poco, también para generar algo, supongo, la película en ese sentido. Sea controversia, o sea amor, o sea, digo, también genera un impacto y no está tan mal de repente. De hecho, igual está bien también que ese público vea la película. Yo quería aprovechar también para preguntar, ya que tenemos aquí a tres de los productores, y ya que comentabais esta idea de que en un origen el proyecto era un poco distinto, tal vez me ha parecido entender que tenía una mirada más masculina, que se había adaptado un poco a la mirada de Inés, pero también de los nuevos tiempos, los personajes y demás. No sé si querían comentar algo respecto a este proceso y respecto a dónde nació esta película y dónde ha llegado. No quieren hablar mis compañeras. Yo creo que fue un proceso muy lindo. Fue un proceso muy lindo, la verdad que con Inés fue algo muy creativo. Pero bueno, en realidad nosotros quisimos plantear una mirada femenina potente y que por eso también que ellas alcen la voz y que nosotros estemos más apoyándolas. Creo que eso fue más que nada el principio de todo esto, cuando agarramos el proyecto y se lo dimos. Espera, un segundo el micrófono, que si no se te va a escuchar. Que previo a la llegada de Inés existía como una versión medio sanitizada y medio Disney de la estructura, y más que nada como que llegó con ella la textura, pero digamos era como un esqueleto medio lejano, así que eso, digamos, fue el cambio, me parece. Vale, tenemos a él. Que casualmente justo iba a preguntar un poco sobre eso, me ha robado un poco la pregunta, porque me llamaba la atención que son 3 productores, 3 hombres, y la película la dirige una mujer con unos temas y unos valores sobre la mujer bastante potentes, ¿no? Entonces me llamaba bastante la atención. Entonces, bueno, quería aprovecho para preguntar sobre el casting en general, cómo dio con ellas, como si tardó mucho, y con el resto de actores. Gracias. Sobre el casting. Bueno, creo que ya conté un poco, ¿no? Sobre el casting. Sí, habíamos armado todo. Perdón, me perdí con la pregunta. Sí, yo entiendo que es más respecto a la selección, ¿no? O sea, si Ah, visteis muchas chicas, si visteis a sí, mucha gente posible. Vimos para los mucha gente, papeles. sí, y no habíamos armado todo y faltaba poco para el rodaje y faltaba Camila, sí, faltaba ella. Como yo ya la había visto a Maite y ya para mí era clara y ya lo tenía a Bruno y a los personajes secundarios y todavía no tenía de ver un montón, cientos de chicas, no había ninguna que me cerrara para el papel de la protagonista y estaba como ya muy preocupada. Y bueno, y fui a hablar con María Laura Berch, que es una que trabaja con Soledad, que es la directora de actores, y le expliqué un poco el estilo de quien es muy gracioso, porque le hablé de Marion Cotillard, que estuvo acá, le dije, mira, yo quiero un tipo de chica que pueda ser una obrera de una clase popular o pueda ser una chica James Bond, como Marion Cotillard. Ese fue mi referente, que estuvo acá en el festival. Y me dijo, y me mostró un casting, me prendió una pantalla donde se veía una imagen borrosa, toda como mal iluminada, filmada con un celular, del rostro de ella, y apenas prendió la computadora me dijo, tengo una chica que puede ser, y me mostró, y ya vi la cara de ella y dije, sí, es lo que yo estoy buscando. Era exactamente lo que estaba buscando. Vale, en realidad tenemos que ir terminando. No sé si alguien se anima a una última pregunta. Si no, ya me conocéis y ya sabéis que yo voy a ello. Mira, ahí tenemos. Yo, una de las muchas cosas con las que me quedo de esta película es una de las escenas que creo que va a ser del festival, una escena que tiene que ver con un encuentro sexual, una funda de plástico, mucha pasión y mucho amor allí. Es una pregunta evidentemente dirigida a la directora y las 2 actrices, ¿no?
¿Cómo disteis con esta escena? ¿Cómo la trabajasteis? Porque evidentemente supongo que debe crearse una complicidad, ¿no? Evidentemente con las actrices antes de poner la cámara allí. No sé, contadnos un poco las interioridades de esta escena. Sí, había surgido un poco que la abuela tenía todos los muebles tapados, como esta casa donde no se permitía habitar, que estuviera como tapada con estos nylons, como que no quiere la abuela no quiere que usen la cama, los sillones. Eso como elemento solo contextual. Y después, eh, siempre me pasa que las escenas de sexo, me gustan ver las escenas eróticas, pero no me gusta tanto filmarlas. Y creo que también yo las disimulo para mí misma. Las tapo para mi propia visión, como, bueno, a ver, voy a ver cómo hago para no tener que ver tanto. Entonces, me busqué una manera de meter ese elemento adentro de la película. Estuvo bueno, la gente de sonido me quería matar, ¿no? Porque fue un quilombo. Pero fue realmente muy especial. Las chicas lo pueden también contar porque nos metimos, era muy íntima la situación, nos metimos también ahí adentro, éramos en el cuarto, quedamos solo las mujeres filmando la escena y estaban ellas dos y después inclusive repetimos el sonido que ya no estábamos filmando y ellas igual repitieron la escena porque no podéis repetir gemidos eróticos sin hacerlo, ¿no? O sea, lo tenían que hacer igual. Y muy libre, no sé si quieren contar. Em, Particularmente yo me sentía muy, o sea, me siento muy cómoda con Nina y bueno, tomo algo esto de que fluye con ella. Y me acuerdo que Ine dijo, bueno, váyanse. Y creo que nos quedamos con Costi y nosotras tres. La directora de foto, yo y la sonidista. Que Entonces fue como... Éramos 3 personas. Sí, muy cuidado, muy íntimo. Entonces se armó todo un ambiente como para que estemos cómodas las dos. Sí. Sí, lo mismo. Yo ya había hecho una escena así en la primera película que actué, pero siempre es como, nada, había sido diferente. No tenía la bolsa de nylon, cosa que era importante para la situación. Pero nada, la verdad es que con Maite me siento muy cómoda. Y como nos llevábamos muy bien y teníamos mucha química, yo siento que no se me fue muy difícil adaptarme a la bolsa de nylon, digamos. Sí, como que la bolsa de nylon daba como el juego a la situación y ayudó a que todo se ablande, porque era divertido estar adentro de una bolsa de Era nylon. una bolsa de nylon, como nada que ver. Igual el sonido sí se enojó bastante. Vale, y como última cuestión, estaba pensando que una de las cosas que más no sé si impactado de la película, pero que con las que más me han resonado, era el concepto de neutralidad política, ¿no? Esta idea de no es tanto que estemos yendo en contra de alguien que piense lo contrario a nosotros, como de alguien que no defiende nada. ¿Es esto una cuestión... tal vez la pregunta sea un poco estúpida, pero ¿es esto una cuestión, una terminología propia de la película? ¿Es una terminología de la que se habla en Argentina en general? ¿Ese es un problema, esta idea de la neutralidad política, del hecho de no posicionarse? Sí. Sí, es un problema. Y es un tema que pasa mucho ahí, creo que en todos lados igual, pero ahí sobre todo. No sé igual si te referís a la posición política del colegio. Por ejemplo. Sí, que en realidad el hecho de no posicionarse es posicionarse, creo yo. Y creo que en esta película se ve mucho por el colegio, porque el colegio habla de no posicionarse, de no ideas políticas, pero ya decir eso ya es un acto político y ya se ve de qué lado, digamos, de la política estás en ese sentido. No creo en mucho de los estudiantes, creo que un poco también digo, la posición de los estudiantes es también una cuestión, nada, pero sobre todo del colegio, como el director de Guille no tiene nombre el personaje, pero de Guille, que nada, que ya el hecho de decirle que se guarda el pañuelo del aborto, más allá de que puede ser una política de colegio tranquilamente, pero creo que
¿qué es eso? Es como un poco hablar de que no es neutralidad, sino que en realidad estás posicionándote. Vale, pues muchas gracias. Bueno, ya habéis visto que en la película el logo del festival también se había teñido de verde, o sea que con el verde nos lo dejamos aquí y os pido un fuerte aplauso para el equipo, ¿vale?